Ok. Buenas noches, amadas hermanas, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a este tiempo de enseñanza. Qué alegría es poderlos tener a todos ustedes conectados con hambre y sed del Señor. Amén. Hoy día, como cada martes y jueves, yo creo que el Señor tiene una palabra especial para el corazón de cada uno de nosotros. Y no nos iremos igual como llegamos, ¿verdad? No nos vamos a ir igual como llegamos, sino que nos vamos a ir con esa palabra poderosa de parte del Señor que nos edifica, nos motiva, nos anima, ¿verdad? Amén por eso. Gracias le damos al Señor. Hoy día vamos a tocar un tema muy bonito. Hay un tema, el tema de hoy es un tema muy revelador de parte del Padre, amén. Nosotros la semana pasada hablamos acerca del amor y la amistad, ¿verdad? Cómo era el amor que el Señor quería que nosotros tengamos y cómo es ser un buen amigo y cómo el Señor nos consideraba amigos, ¿verdad? El Señor decía algo. Nos decía en su palabra, que para ser amigos de Dios, para que Él nos llame amigos, teníamos que cumplir con sus mandamientos, ¿verdad? Aquel que cumplía sus mandamientos era llamado amigo de Dios. Eso fue una palabra muy reveladora, al menos para mí fue muy reveladora esa palabra, porque de repente consideramos que todos éramos llamados amigos de Dios. Pero cuando Dios nos habla a través de su palabra, nos hace entender que para ser amigos de Dios, tenemos que ser cumplidores de sus principios, de sus mandamientos, de su palabra. Amén. Y eso fue algo muy, muy bonito. De ahí también nos enseñó acerca del amor, que el amor es más allá de lo que la gente en este mundo piensa, ¿verdad? Y tomamos el ejemplo de Primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios tomamos el ejemplo y pudimos entender lo que era el amor para Dios, ¿amén? Y yo creo de que eso nos ha servido mucho. Lo que sí me he quedado un poco sorprendida es que no he visto que hayan publicado los detalles que tuvieron con sus esposos, con sus hijos, no vi nada. Fui yo la única, creo, con mi mamá que publicamos, y el resto, ¿qué pasó? ¿No celebró el Día del Amor y la Amistad? ¿O se quedaron dormidos ese día? De repente se quedaron dormidos, hermanas, que ese día, uy, terminé cansada y me fui a dormir. Todo el día durmió. ¿O qué pasó? Bueno, espero en estos días poder tener noticias, si no voy a tener que ir de casa en casa preguntándole a los esposos qué pasó, por qué las hermanas no han publicado fotos, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Ok, la enseñanza que el día de hoy tenemos es una enseñanza muy bonita y le he puesto como título: El Señor respalda a sus elegidos. El Señor respalda a sus elegidos. Amén. ¿Quién es un elegido? Cuando nosotros decimos elegido, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Un hijo obediente que obedece todos sus mandamientos y tiene a Dios en primer lugar. Amén. Un hijo elegido, un hijo obediente, ¿verdad? Un hijo obediente que hace las cosas que el Señor les manda, ¿verdad? Elegido, vamos más allá a esto. Elegido es aquel al cual se le ven características y cualidades específicas para algo, para una misión, para encomendarles algo, para que hagan algo específico. ¿Amén? Un elegido es alguien a quien se eligió, valga la redundancia, que se eligió de muchas personas, de entre muchas personas, porque vieron en esa persona algo especial. ¿Amén? Algo que el resto no tenía para la función o la labor o el reto o el trabajo que iba a realizar. ¿Amén? Un elegido es aquel que la persona que necesita ve en él cualidades específicas. ¿Ok? Y dice la palabra que, denme un segundito, por favor, un segundito. Ok, entonces decíamos que el elegido es aquel que tiene las cualidades específicas para desarrollar cierta función
que la persona que lo elige requiere, ¿ok? Y dice, el Señor respalda a sus elegidos. Quiere decir que a estos elegidos, a las personas que Dios eligió para que desarrollara cierto trabajo, el Señor los respaldaba. ¿Ok? No solamente es que veía cualidades en ellos, sino que a eso se le añadía que el Señor iba a estar con ellos, los iba a respaldar, los iba a cuidar, los iba a dirigir y no se iba a apartar de ellos, iba a estar al lado de ellos en todo momento. Amén. ¿Cuántos de nosotros sentimos que somos los elegidos de parte del Señor? Amén. Solo dos nomás, y somos 12 conectados. ¿Cuántos sentimos que somos elegidos por el Señor? Creo que todos, ¿verdad? Porque el Señor dice en su palabra que somos su pueblo elegido. Somos sus elegidos de parte del Señor. Que no desarrollemos la misma función es diferente, porque estamos llamados para cosas distintas. No todos vamos a desarrollar lo mismo, pero somos elegidos de parte del Señor. Vamos a llevar su palabra, vamos a enseñar su palabra, vamos a compartir con quien no sabe su palabra, y no tienes que haber sido instruida de repente en un instituto bíblico y nada de esas cosas. Es que simplemente tienes la unción del Padre sobre ti. Tienes el amor del Padre sobre ti. Tienes la gracia del Padre sobre ti. Y es por eso que eres elegida y el Señor te respalda. Amén. Cuando nosotros nos basamos a lo que la palabra de Dios dice y en función a eso servimos al Señor, tenlo por seguro que el Señor te va a respaldar. Pablo era un hombre que él no había ido a ningún instituto bíblico, había sido guiado por los mejores sacerdotes, por los mejores maestros de la palabra en ese tiempo, mas no había ido a ningún instituto, ninguna, denme un segundo, por favor, un segundito. Entonces le decía, cuando el Señor nos elige para hacer una función específica, tengamos por seguro que si nos basamos en la palabra del Señor, Él es el que va con nosotros y nos respalda en todo. Amén. Cuando nosotros nos sometemos y somos obedientes al Señor, su Espíritu está sobre nosotros y por ende activa nuestros dones y por ende llevamos la palabra con unción y poder. Y llevamos ese mensaje a todo aquel que lo necesita. Amén. Hoy día vamos a hablar acerca de la vida de uno de los que el Señor eligió para grandes cosas. Él se llama, ustedes han escuchado hablar de Moisés, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de Moisés? De Moisés y Aarón, su hermano, ¿no? El Señor le encomendó a ellos hacer algo grandioso, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Les encomendó que vayan a donde el faraón y le exijan al faraón dejar libre al pueblo de Israel. Yo les pregunto, poniendo ese contexto en la actualidad, yo les pregunto a ustedes, si el Señor les habla y les dice, vayan al presidente, Olguita con Nora, vayan donde el presidente y díganle que dejen libre al Perú. Ay, Señor, no te pases, tú no lo conoces al presidente, bien terco es, no me va a hacer caso. Así era el faraón, terco era el faraón. Pero lo que ellos no entendían en ese momento era que el Señor, Dios Todopoderoso, era el que les estaba encomendando esa misión. Hoy en día, en los hijos de Dios, cuando el Señor les da una palabra poderosa, cuando el Señor les revela algo a cada uno de nosotros, nos cuesta creer de quién viene esa palabra.
Y nos llenamos de miedo, nos llenamos de inseguridad, nos llenamos de temor y no ponemos en acción lo que el Padre nos manda, olvidando que si Él ordenó, que si Él nos lo mandó, vamos a tener el respaldo de Él en todo lo que hagamos. Lo olvidamos. Y ellos, Aarón y Moisés, que escuchaban la voz de Dios, que habían tenido experiencias con el Señor, ellos dudaban por un momento que el Señor estaba con ellos. Vamos a Éxodo 5, 22 y 23 para empezar. ¿Cómo vamos a empezar esta enseñanza? Éxodo 5, 22 y 23. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice, como título que está ahí en ese versículo que vamos a leer, dice, el Señor comisiona a Moisés y a Aarón. Comisiona, los elige para que hagan algo específico. Los comisionan, ¿ok? Yo les digo algo. A cada uno de nosotros Dios nos ha comisionado algo. A las que son mamás, dirigir, o a las que son mamás, las que son esposas, dirigir a sus hijos, enseñarles, instruirlos y llevar su hogar. Nos comisionó para eso. Amén. Las que no tienen hogar, todo, las comisionó para que sean apoyo a las personas que están a su alrededor. Papá, mamás, hermanos, primos, amigos y todo. Pero el Señor nos comisiona a hacer algo. ¿Ok? Y en este caso dice que comisionó a Moisés y a Aarón. ¿Ok? Y les dijo, dice la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice, entonces Moisés se dirigió al Señor y le dijo. Entonces Moisés se dirigió al Señor. Recordemos algo, antes de todos estos versículos del 22, del 21 para arriba, o sea, del 1 al 21, el Señor les manda a Moisés y a Aarón a hablar con el faraón. Porque nosotros sabemos de que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ¿verdad? Y hacían trabajos pesados, hacían trabajo forzado ahí. Dice que los explotaban, los tenían como esclavos, los maltrataban, los humillaban, los tenían mal, ¿ok? Entonces el Señor le dice a Moisés y a Aarón que vayan y hablen con el faraón. Y ellos fueron. Y el faraón les dice, lo que pasa es que yo no entiendo por qué ustedes están acá, les dice el faraón. Yo no entiendo por qué ustedes están acá cuando deberían estar trabajando. Como no están trabajando, les sobra tiempo para hablarme de su Dios y hacerle holocaustos y hacerle ofrendas y hacerle mil cosas, les dice así. Entonces el faraón tenía como que cierta enemistad con los hijos de Dios. Tenía esa cierta enemistad. Ese cierto recelo, que cada vez que escuchaba hablar a alguien ya quería atacarlos, ya quería hacerlos sentir mal, ya quería menospreciarlos, ya quería decir algo en contra de ellos y de su religión. Amén. Entonces, como ellos se presentaron al faraón y no encontraron respuesta, dice que ellos se acercan a Dios y les dice, entonces Moisés se dirigió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine para hablar en tu nombre al faraón, este ha afligido a tu pueblo y tú no lo has liberado. Miren con qué actitud viene Moisés ante el Señor, porque las cosas no salían o no se daban como Moisés quería o esperaba. Cuando Moisés fue a hablar al faraón, el faraón, como les digo, les dijo que estaban locos, que no los iba a dejar ir, porque ellos estaban en ese pueblo para que trabajaran y para que sean esclavos. ¿Ok? Entonces dice que Moisés va y le dice al Señor, Señor, ¿por qué afliges este pueblo? Y es lo que muchos de nosotros nos preguntamos en algún momento cuando estamos por aflicción o tribulación. Y le preguntamos a Dios, ¿por qué nos afliges? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué dejas pasar lo otro? ¿Por qué no nos escuchas? ¿Por qué haces lo de aquí o lo de allá?
Y él le dice, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me pediste que haga esto si vas a seguir afligiéndonos? ¿Para qué me pediste que haga lo otro si no me vas a escuchar y no vas a hacer nada y vamos a seguir de mal en peor? Muchas veces esa es nuestra actitud frente a las situaciones por las cuales pasamos. Señor, me pediste que perdone y yo he perdonado, pero me siguen ofendiendo. Señor, me dijiste que comparta y yo comparto y se aprovechan de mí. Señor, me dijiste que haga lo de acá, pero yo no veo cambio. Señor, me dijiste que cambie. Yo les voy a decir algo, hermanos. Yo les voy a decir algo para que ustedes se despejen esa duda el día de hoy. El Señor nos manda a hacer muchas cosas y quizás muchas de esas cosas nosotros las ponemos en práctica. Pero el Señor dice que Él es el único que ve la intención del corazón. Si tu corazón no está convencido de hacer lo que Dios quiere que hagas y no has sido transformado, entonces tenlo por seguro que la aflicción y la tribulación va a seguir en tu vida. Hasta que tú lo entiendas, hasta que tú lo comprendas, que al Señor nadie le puede engañar, que el Señor no puede ser burlado. ¿Qué decía del pueblo de Israel? De la boca para afuera me alaban, pero de su corazón están lejos de mí. Por eso es que el Señor permitió esa aflicción. Por eso es que el Señor permitió que el pueblo de Israel sea esclavo. Por eso es que permitió pasar por toda esa tribulación a su pueblo, para que entendieran que el único que lo podía ayudar, que el único que los podía rescatar, que el único que los podía salvar y hacer justicia era nuestro Dios Todopoderoso. Nadie más. Nadie más que el Señor. A veces pasamos por situaciones difíciles a nuestro alrededor y con mucha facilidad nos desanimamos porque queremos que Dios obre de la manera en que nosotros queremos y no estamos dispuestos a pagar el precio de la transformación que el Señor busca en medio de esa aflicción, en medio de esa tribulación. Si el Señor permitió que el faraón afligiera a su pueblo con trabajo pesado, que fueran esclavos, que no tuvieran tiempo de descanso, ni de dormir, ni de nada, si Dios permitió eso, era porque sabía que su pueblo no sabía valorar cuando el Señor le dio lo mejor. Cuando el Señor le dio lo mejor, ellos le dieron la espalda a Dios. Cuando el Señor le respondió sus oraciones, comenzaron a adorar a otros dioses. Cuando Dios les mandó maná del cielo, cuando Dios obró en favor de ellos, cuando Dios hizo todo lo que hizo, ellos le dieron la espalda a Dios. Y fue necesario pasar por ese tiempo. Moisés le dijo, desde que yo vine para hablar en tu nombre al faraón, este ha afligido a tu pueblo y tú no lo has liberado. Moisés entendía que con sus fuerzas no logró nada, que no podía lograr nada, que todo dependía del Señor. Hoy yo te digo, esa aflicción que tienes, esa situación difícil de la cual aún no te liberas, el único que la puede resolver y solucionar es Dios. Nadie más que Dios. Pero Dios está esperando a algo de ti y de mí. Dios está esperando algo. Y es ese precio de la transformación. Nada a tu alrededor va a cambiar si tú, primero que nada, no eres transformado. La palabra se tiene que cumplir en ti, en mí. Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para que las cosas sean nuevas, tiene que haber una transformación. Si no, las cosas van a seguir igual y vas a seguir siendo esclava de Egipto.
Vas a seguir arrastrando todo aquello que te mantenía esclava año tras año. Necesitas esa transformación. Vamos a Éxodo 6. Cuando Moisés le dice esto al Señor y le dice que no le respondía, que por qué no le había respondido, que seguía afligiendo al pueblo, el Señor le responde aquí en Éxodo 6 y le dice lo siguiente. El Señor le respondió a Moisés. Le dijo, ahora verás lo que yo voy a hacer con el faraón. Miren lo que le dijo. El Señor en su infinita misericordia no se enojó con Moisés, ¿eh? No se enojó ni se fastidió nada, al contrario. Le dijo, ok, ahora yo te voy a demostrar, le dice, ahora verás lo que yo voy a hacer con el faraón. Solo con manos fuertes los dejará ir y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Solo con mano fuerte. Dice, el faraón es alguien que tiene autoridad, sí. Es alguien que puede hacer y deshacer, sí, le dice el Señor, pero solo con mano fuerte. O sea, tiene que haber alguien que sea más fuerte que él. Y el que es más fuerte que él soy yo, le dijo el Señor a Moisés. Ahora tú verás lo que yo haré con el faraón, le dice. Porque los ojos de Moisés no estaban puestos en el Señor, sino en el faraón. Y es lo que nosotros hacemos. Ponemos nuestros ojos en el problema. Ponemos nuestros ojos en la circunstancia. Y muchas veces le damos más valor y más poder al problema, a la situación difícil, a la enfermedad, a la tribulación, a la aflicción, que a nuestro Dios mismo, que está por encima de toda circunstancia. Ay, mi hija no tiene trabajo, pero, ay, ¿qué haré? Pues así es la vida, es que es así, es que la sociedad está así, no hay, no, hermanos. La sociedad puede estar como sea, tu hijo puede ser, tu hija puede ser como sea. Acá cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, el Señor obra, pero para que el Señor obre es necesario una transformación. Tenemos que orar, tenemos que dejarnos guiar por el Señor y empezar a someternos a su palabra. Y empezar a someternos a su palabra. Es lo mismo que en tu matrimonio, es lo mismo que en tu relación con tus padres, es lo mismo con la relación con tus hermanos o con tu prójimo. Tenemos que ver en qué estamos fallando. Y acá Moisés estaba fallando porque estaba viendo el problema, estaba viendo más al problema que a Dios mismo. Y le dice, ahora verás lo que yo voy a hacer con el faraón. Solo con mano fuerte los dejará ir. Solo con mano fuerte. ¿Y quién era el que podía poner mano fuerte? Amén, el Señor. Porque contra Él nadie puede. Contra Él nadie puede. Lo que Él quiere, lo hace. Y no hay quien interrumpa eso. Y le dice, solo con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Qué más dice? Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo, eso no fue lo único que le dijo a Moisés, sino que tuvo que darle más ánimo, más valor, más seguridad. Le dijo, yo soy el Señor. Se lo hizo recordar. Muchas veces nosotros, por las circunstancias que pasamos, olvidamos que Dios es el Señor y soberano de todo. Y sobre todo. Dice, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Me aparecí a ellos como Dios omnipotente. Pero con el nombre de Señor no me di a conocer a ellos. Ellos lo conocieron como Dios omnipotente. Quiere decir
que para que él se dé a conocer como Dios omnipotente, quiere decir que él obró cosas maravillosas, que hizo cosas grandiosas, que ellos se quedaron sorprendidos y no tenían una relación distante, sino una relación cercana. Dios omnipotente. Habían experimentado todo eso. Por eso le dice, yo me di a conocer, yo me aparecía a ellos como Dios omnipotente, pero no con el nombre de Señor, no me di a conocer a ellos. O sea, su relación no era distante, sino que era cercana. Ellos vieron lo que el Señor hizo. Ellos experimentaron lo que el Señor hizo. Lo vivieron, lo experimentaron. Ellos vieron la poderosa mano de Dios. Por eso dice que Él se dio a conocer, se apareció a ellos como Dios omnipotente, que estaba por encima de todo. Y le dice, también establecí con ellos mi pacto de darle la tierra de Canaán. El Señor no solo se presentó como un Dios omnipotente, sino como un Dios de pactos. Y a ellos le habían prometido la tierra de Canaán, que si se lo prometió a ellos, el pueblo de Israel lo iba a disfrutar, porque era la descendencia de ellos. ¿Ok? Pero esta descendencia, en esta generación no creía en lo que Dios podía hacer. Estaban dudosos de ellos, no estaban creyendo en lo que Dios podía hacer. Por eso les dice, no me di a conocer a ellos, dice, también establecí con ellos mi pacto de darle la tierra de Canaán, la tierra donde vivieron como extranjeros. Asimismo, he oído el gemido de los hijos de Israel. He oído el gemido de los hijos de Israel. He oído que claman por mí. He oído su sufrimiento. He oído su desesperación. He oído sus tristezas, sus llantos. He visto sus lágrimas. He oído que están afligidos, que están atribulados, que están desesperados. He oído su aflicción, dice el Señor. He oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios obligan a trabajar, y me he acordado de mi pacto, dice el Señor. Y me he acordado de mi pacto. Cada vez que el Señor te ve afligido, te ve que estás sufriendo, que te ve esclavo en alguna situación, en algún pecado, dice que Él recuerda su pacto. Ese pacto que prometió de ayudarte, de estar contigo siempre, de rescatarte, de extenderte su mano para que salgas victorioso. Dice, entonces me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Hazle recordar que yo soy Dios. Hazle recordar que yo soy el Señor. Es lo que a menudo nosotros olvidamos. Estamos en los caminos del Señor. Congregamos en la iglesia. Tenemos nuestro grupo de martes y jueves, pero aún así olvidamos que Dios es nuestro Dios cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida. Nos olvidamos. Pero el Señor hoy dice, por lo tanto, dile a los hijos de Israel, hazle recordar a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Yo los voy a liberar de los trabajos pesados en Egipto. Yo los voy a liberar de los trabajos pesados, de esa carga que tienes sobre tus hombros, de esa aflicción que tienes sobre tus hombros, de esa tribulación. Yo los voy a rescatar y los voy a liberar de esos trabajos pesados. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Él es el único que puede quitarte esa carga. Él es el único que te puede sacar de la esclavitud. Deja de mirar el problema y enfócate en el Señor tu Dios. ¿Qué más dice? Voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos de su esclavitud. Con brazo extendido y con grandes juicios le daré libertad. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los liberó de los trabajos pesados en Egipto.
Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad. Yo soy el Señor. Esas bendiciones que el Señor te ha prometido, esos pactos que el Señor tiene y ha dicho, esas promesas que el Señor ha dado, Él las cumplirá. Él te sacará de esa esclavitud de pecado. Él te sacará de esa esclavitud de la falta de perdón, de las deudas, del odio, del resentimiento, del rencor. Él te sacará de esa esclavitud, de ese mal carácter, de esa falta de paciencia, de esa falta de amor. Él te liberará de esa esclavitud del resentimiento, del rencor, del odio, de esa esclavitud. Él te rescatará, dice el Señor. Te rescatará y te dará la tierra que ha prometido, esa tierra que ha prometido, esa tierra de bendición, esas promesas cumplidas en tu vida, eso que el Señor dijo que todo lo que pisaras a ti te pertenecerá, que serás cabeza y nunca cola, que siempre estarás por encima y nunca por debajo, que prestarás a naciones y nunca pedirás prestado, que te sentarás con reyes, con gobernantes, con gente importante. Esas promesas el Señor las cumplirá. Te quitará de la esclavitud y a donde tú vayas el Padre te respaldará, dice su palabra. Dice, yo soy el Señor. Esto mismo les dijo Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le hicieron caso, debido a su espíritu acongojado y a la crueldad de su esclavitud. Hoy yo puedo estarte hablando de lo que el Señor dice. Hoy yo te puedo estar hablando de la palabra que el Señor está revelando a tu vida. Pero va a depender de ti si escuchas o no escuchas esta palabra y la atesoras en tu corazón. Dice que el pueblo de Israel escucharon lo que Moisés le dijo, pero no le hicieron caso, porque tenían el espíritu muy acongojado, habían perdido la esperanza, habían perdido la fe. Y dice, y la crueldad de la esclavitud por todo lo malo que habían pasado. Y eso suele pasar, hermanos. Suele pasar eso. Por eso es que en su infinita misericordia el Señor no se cansa de hablarnos. Por eso en su infinita misericordia el Señor no se cansa de buscarnos, de esperarnos a la puerta. No se cansa el Padre. Dice que ellos estaban acongojados, estaban muy entristecidos, muy cargaban, tenían mucho pesar por toda la situación que ellos habían pasado. Y no es para menos, somos seres humanos, pero lo que nunca debemos de olvidar es que tenemos un Dios que nos ha rescatado siempre, que ha estado siempre con nosotros y nunca nos ha abandonado, que cada día nos da vida, que cada día nos da alimento, que cada día nos da una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes, que cada día nos da una esperanza, que cada día está ahí demostrándonos que nos ama. Dice que ellos por la crueldad con la que habían estado en la esclavitud, la crueldad, te han podido pasar muchas cosas quizás. Te han podido humillar, te han podido ofender, te han podido mentir, traicionar. Has podido pasar hambre, has podido pasar necesidad. Te ha afligido las deudas, te han afligido tus acreedores. Tantas cosas que han podido pasar. Y el Señor las entiende, el Señor las comprende. Pero hoy que el Señor está hablando en nuestro corazón, a pesar que las circunstancias han sido duras para ti, a pesar que las circunstancias han sido difíciles para ti, el Señor hoy te dice, levántate y cree en mí, confía en mí, que yo tengo mis promesas, que yo te he prometido, tengo pactos contigo y yo los cumpliré, dice el Señor. ¿Qué más le dijo? Ve y habla con... Entonces el Señor habló con Moisés por tercera vez. El Señor habló con Moisés y le dijo, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. ¿Con quién lo mandó a hablar? ¿Con un esclavo más? No, ¿verdad? Lo mandó a hablar con la máxima autoridad, con el que le afligía. Entonces cuando tú te levantes con esa fe, esa certeza y esa convicción, ¿a quién te tienes que dirigir? Amén.
Tú te tienes que parar convencida de que Dios te está mandando a hacer algo. Dios te está mandando a hacer algo. Le dijo entonces, el Señor le habló a Moisés y le dijo, ve y habla con el faraón. El Señor le dio una orden a Moisés, la misma orden que nos da a ti y a mí, la misma autoridad que nos da a mí y a ti. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién era el faraón para los hijos de Israel? Era el devorador, era el enemigo, el que afligía, el que atribulaba, el que te mantenía esclavo, el que te llenaba de miedo, de zozobra, de angustia. Ese faraón, ese que se ha levantado contra ti, el Señor te dice, ve y habla con él y dile cuál es su lugar. Dile que el Señor a ti te ha dado la victoria, que tú eres un hijo de Dios y que Dios está contigo. Amén. Y le dijo, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje ir a su país, de su país, a los hijos de Israel. Amén. Entonces el Señor le dijo, ve y dile que deje ir a los hijos de Israel. ¿Cómo le vas a hacer frente al enemigo? Le vas a decir que suelte a tu familia, que suelte tu vida. Porque esa orden te la ha dado el Señor para que tú pelees la buena batalla por tu situación, por tu familia, por tu vida, por tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas, tu casa, sobre todo. Te ha dicho, ve y habla con él y dile que los deje libres. Dile, porque yo estoy respaldándote, porque yo te lo mandé, te dice el Señor. Y si el Señor te dice que le hagas frente al faraón, es porque el Señor está contigo. Y no tienes que tenerle miedo. Y no tienes que tenerle temor al faraón. El faraón tiene que soltar todo lo que a él no le pertenece. Y ni tú ni tu familia le pertenecen. Ni tú ni tu familia. A veces vivimos esclavos. A veces vivimos esclavos de las discusiones, de los pleitos, de las enemistades en nuestro propio hogar. A veces vivimos esclavos con la falta de perdón, el resentimiento, el rencor, la amargura. A veces vivimos esclavos en nuestro matrimonio, con la relación con nuestros hijos, con nuestra familia, aún en nuestra finanza vivimos esclavos. Pero hoy el Señor te dice, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto, y dile que deje ir a su país, de su país a los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, somos hijos de Israel. Y tenemos que entender cuál es nuestra posición y para lo que Dios nos ha llamado. Si Dios te ordena hacer algo y tú dispones tu corazón a obedecerle al Señor, tienes que tener la certeza de que Él te respaldará, porque Él respalda a sus elegidos y nosotros hemos sido elegidos por Él. Somos sus hijos porque Él nos amó primero. Porque desde que antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había dado nombre. Y ese es el principio que nosotros debemos de tener y creer. Si nosotros no creemos en eso, entonces el faraón se va a levantar en contra de nosotros y todos los días de nuestra vida nos va a afligir y nos va a tener esclavos. Y las promesas de Dios no las vamos a ver, el cumplimiento de sus pactos no lo vamos a ver. No vamos a llegar a esa tierra donde el Señor se levantó y alzó su mano para prometer y jurar que esa tierra de Canaán era para Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia, que somos tú y yo. ¿Quieres ver la tierra prometida? Entonces deja de escuchar a ese faraón. Ve y habla con él y dile lo que Dios te ha dicho que digas. Que los suelte y que los deje libres. Dice, pero Moisés se encaró con el Señor y le respondió. Miren lo que le dijo. Moisés no solo es que le incomodó,
sino que lo encaró al Señor, dice. Fue con una actitud ya más agresiva con el Señor, ¿verdad? Dice que lo encaró y le dijo. Y dice, pero Moisés se encaró con el Señor y le respondió, ¿cómo sabes? Los hijos de Israel no me hacen caso. ¿Cómo sabes? Los hijos de Israel no me hacen caso. Entonces, ¿cómo van a hacerme caso? ¿Cómo va a hacerme caso el faraón si yo estoy torpe de labios? Nosotros sabemos la condición que tenía Moisés. Y la condición que Moisés tenía era que era tartamudo. Amén, era tartamudo. Él era tartamudo y dice que él le dice, ¿no? Al Señor, ni siquiera los hijos de Israel, o sea, tus hijos, los que me conocen, me quieren hacer caso. Imagínate pues el faraón, más aún con mi condición. Entonces, ¿qué estaba viendo Moisés ahí? ¿Estaba viendo lo sobrenatural de Dios o su limitada condición? ¿Qué estaba viendo? Estaba viendo su limitada condición. Él estaba viendo su limitada condición, mas no había entendido y no había comprendido quién es el que le había dado la orden para ir a hablar con el faraón. Cuando Dios te manda a hacer algo, tú no estás solo, no estás sola. El Señor va contigo. Él ha dicho que estará con nosotros desde el principio hasta el final. No estamos solos. Más aún cuando nosotros disponemos nuestro corazón para obedecer a Dios. Moisés le dice, pero ellos no me hacen caso. Como saben, los hijos de Israel no hacen caso. No hacen caso, son rebeldes. ¿Cuál es esa situación tan rebelde en tu casa que no se sujeta a lo que el Señor te manda? ¿Qué es lo que no se sujeta a eso que el Señor te manda? ¿Qué hay alrededor tuyo? Como dice, los hijos de Israel no me hacen caso. ¿Qué es lo que hay a tu alrededor que no se somete a lo que el Señor te manda a transmitir? De repente, hermana, pero en mi casa mis hijos no quieren saber nada de Dios. No me hacen caso. Entonces mi pregunta sería, ¿qué referente estás haciendo tú para que tus hijos no vengan a Dios? ¿Qué referente estás haciendo tú como hija de Dios para que tus hijos no se sometan a ti? Hermana, pero yo le he hablado 1000 veces a mi esposo de Dios y no quiere venir a los caminos, que no sé qué. La palabra dice que por la conducta casta e intachable de la mujer, el que no cree vendrá a los pies de Cristo. El problema somos nosotros. ¿Qué estamos transmitiendo? Si Moisés no le creía a Dios, ¿cómo el pueblo iba a creer y obedecer lo que Moisés decía? ¿Cómo tú le puedes decir a tus hijos, a tu esposo, a tu amigo, a tu vecino, a tu hermano, a tu familiar, ora si tú no oras? Obedece a Dios si tú no le obedeces. Cree en Dios si tú no le crees. ¿Cómo pueden hacer eso? Y eso es lo que pasaba con Moisés. Moisés dudaba de su capacidad porque olvidaba quién era el que lo respaldaba y el que le estaba mandando a hacer cierta situación. Y es ahí cuando nosotros olvidamos quién es el Señor. Amén. ¿Qué más dice? Entonces, ¿cómo van a hacerme caso? ¿Cómo va a hacerme caso el faraón si yo soy torpe de labios? Dice, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dio una orden para los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto. Tenían que sacar de Egipto a los hijos de Israel. El Señor le dijo y les volvió a repetir, su misión es sacar a los hijos de Israel de Egipto.
Punto final. No me importa, en otras palabras, no me importa lo que pienses, no me importan tus miedos, no me importa lo torpe del labio que eres, tú vas a cumplir con esta misión. ¿Te costará creer en mí? Te va a costar creer en mí seguramente, dice el Señor. Pero lo vas a tener que hacer si quieres ver mi gloria, si quieres ser libre de esa esclavitud por la cual tienes atado años tras años. No tienes, si tú deseas ver mi gloria, pues ahora vas a tener que confiar en mí y creer en lo que yo te digo, dice el Señor. Señor, estoy cansada de esta situación. Estás cansada porque has confiado en tus fuerzas, porque lo has hecho a tu manera, porque no has querido pagar el precio que es la transformación de tu vida, dejar tu vieja naturaleza y ser nueva criatura en el Señor. Señor, estoy cansada de esta situación. Estoy cansada por lo que estoy pasando. Ya estoy cansada de que en mi matrimonio solo sean problemas, que mis hijos no me hagan caso. Estoy cansada de vivir en escasez, en pobreza, en deudas. El Señor hoy te dice, has vivido así porque tú me dejaste de lado, porque tú no quisiste seguir lo que yo te ordené, lo que yo te mandé. Has vivido a tu manera, has vivido a tu forma. Y es por eso que sigues esclava de esa situación. Y se lo dijo a Moisés. Le dijo el Señor, la orden, les dio una orden para que los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto, tenían que sacar de Egipto a los hijos de Dios. Tenían. No le dijo si desean, si pueden, si quieren, si les apetece. No. La orden que les dio el Señor era que tenían que sacar a los hijos de Israel de Egipto. Esa es la orden que el Señor hoy te ha dado. Tienes que sacar todo lo que no es del Señor. Tienes que sacar todo lo que al Señor no le agrada de ti. Por eso es que no ves la gloria de Dios. Por eso es que sigues estando esclava en Egipto. Porque no has sacado todo lo que a Dios no le pertenece. Sigues cargando culpa, sigues cargando resentimiento, amargura, falta de perdón, eres conflictiva, te gusta la enemistad, cargas miedo, culpa, temor. Y es por eso que no puedes salir de la esclavitud y no puedes ver la gloria de Dios. Del número 13 nos vamos al 26, ahí mismo al versículo 26. Dice, a este Aarón y a este Moisés el Señor les dijo, saquen de Egipto a los hijos de Israel en orden de batalla. ¿Cómo les dijo? Que saquen a los hijos de Israel en orden de batalla, o sea, listos para la batalla. No te dijo que va a ser fácil. El Señor no te está diciendo todo va a ser sencillo. El Señor te está diciendo hoy, te va a tocar pelear la buena batalla y a mí hacer lo sobrenatural en tu vida. Saca a los hijos de Israel, le dijo, en orden de batalla. Estos Moisés y Aarón fueron los que hablaron con el faraón rey de Egipto para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Ellos dos fueron los elegidos para esta misión. Le dijo, yo el Señor, habla con el faraón rey de Egipto y repite todo lo que yo he dicho a ti. Todo lo que yo te he dicho a ti. Pero Moisés se encaró con el Señor y le respondió, como sabes, yo soy torpe de labios, así que ¿cómo va a hacerme caso el faraón? Otra vez Moisés le vuelve a repetir lo mismo al Señor. Soy torpe de labios. ¿Cómo va a hacerme caso el faraón? Y es lo que muchos de nosotros tenemos, ese miedo de no saber. Le cuesta confiar. Le cuesta confiar.
Y ese miedo de no saber cómo dirigirnos al problema. Soy torpe de labios, le dice. Porque él estaba pensando en su propia naturaleza y fuerza de cómo afrontar ese problema al faraón. Pero cuando nosotros entendemos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, dice la palabra de Dios, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas, por cuanto me ha ungido, me ha apartado, me ha separado, me ha elegido para llevar las buenas nuevas. Entendemos que lo que sale de nuestra boca viene del Espíritu de Dios y no de nuestra condición humana, que es limitada. Moisés le repitió 3 veces esto. Soy torpe de labios. Soy torpe de labios. Si tú te consideras torpe de labios, pues hoy te digo, dobla tus rodillas y pide al Espíritu Santo de Dios que hable a través de ti. Para que esa palabra que salga de tu boca sea palabra con unción y poder y derribes a ese faraón que se ha levantado en tu vida y salgas de la esclavitud y seas libre para ver la gloria de Dios. Seas libre de la esclavitud. Si no eres libre de la esclavitud, no podrás ver la gloria de Dios. Tenemos que ser libres de la esclavitud. ¿Qué faraones se han levantado en nuestras vidas? ¿Qué faraones hay levantados? El Señor hoy te ha dicho, háblale al faraón y dile, hoy somos libres. Tenemos que orar. Dice el Señor que tenemos que estar en orden de batalla, dispuestos para lo que venga, afrontar lo que venga, dice el Señor. Tenemos que estar en orden de batalla, con la certeza de que tenemos un Dios todopoderoso. Con la certeza de que Dios está de nuestro lado. Que tenemos a ese Dios maravilloso, a ese Señor omnipotente, omnisciente, poderoso, vencedor de toda batalla. Si nosotros no entendemos ese principio y somos como Moisés, que vamos a dar excusa tras excusa, vamos a seguir esclavos del faraón. Vamos a seguir esclavos en Egipto, en una tierra que no nos pertenece, porque el Señor no nos llamó para escasez, ni para pobreza, ni para deuda, ni para pleito, ni para enemistad, ni para angustia, ni para temor, ni para nada. El Señor nos llamó para estar de victoria en victoria, dice su palabra, y para dar gloria al Rey. Y la única forma es creyéndole al Señor. La única forma es creyendo todo lo que el Señor nos ha dicho. Es muy fácil desanimarse porque Dios no responde. Es muy fácil decirle, Señor, siempre he orado y no me respondes, hago esto, hago lo otro. Hoy yo te digo, si Dios todavía no está respondiendo, es porque tu corazón no está del agrado de Dios. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel de la boca para afuera lo adoraba y lo honraba, pero que de su corazón estaba lejos de él. Su corazón. No había sido transformado su corazón. Señor, yo lo perdono, pero el que perdona no olvida. Y sigas con el resentimiento, sigues con la amargura, sigues con los gestos, sigues con la enemistad, sigues con el rechazo. Tu corazón está lejos de Dios. Porque cuando tú realmente dispones tu corazón para hacer algo que a Dios le agrada, Dios te respalda en todo lo que tú haces. Y Dios te abre camino, Dios te abre sus bendiciones y te da lo que te ha prometido. Así es que empecemos, hermanos, a hacernos un autoanálisis. Pidamos al Espíritu Santo como David lo pedía, escudriñame. Escudriñame y fíjate si en mí hay algo que a ti no te agrade. Porque nosotros podemos creer que las cosas que hacemos son correctas. Y David lo decía, yo puedo creer que lo que yo estoy haciendo es correcto, Señor. Pero si tú me escudriñas,
podrá sacar a la luz lo que verdaderamente debo de cambiar delante de ti, lo que debo de quitar de mí. Y eso es lo que hoy tú y yo debemos de hacer delante del Padre. El Señor quiere bendecir y viene desde el año pasado diciendo, quiero derramar mi gloria, pero seguimos siendo esclavos del pecado. Seguimos siendo esclavos del faraón. Seguimos siendo esclavos en Egipto, siendo hijos de Dios. Y Dios nos está llamando a esa libertad. Dios nos está llamando a ser libres, que ya quiere que seamos libres para ver su gloria. Amén. Así es que oremos al Padre y demos gracias al Señor por esta palabra que hoy nos ha revelado. No sé en qué condición esté tu corazón, no sé qué situación estés pasando, porque a veces como hijos de Dios pasamos aflicciones y tribulaciones. A veces aún tenemos tanto amor por el Señor, pero aún nos cuesta dejar muchas cosas que nos siguen haciendo esclavos. Hoy el Señor te ha dicho, yo quiero que seas libre. Yo quiero que te dirijas al faraón para que tú seas libre de esa esclavitud. Quiero que sueltes esa carga pesada que tienes sobre tus hombros. Olvida ya el rechazo, olvida la ofensa, deja pasar la ofensa, te dice el Señor. Quita la culpa de ti. Pudiste haber sido un mal administrador, una mala administradora. Te metiste en deudas, en problemas, te metiste en muchas cosas, pero hoy el Señor te dice, deja ya pasar eso para que yo pueda obrar en favor de ti. Deja pasar lo que ya pasó y empieza a confiar en mí. Hoy te quiero hacer libre, por eso te mando a hablar con el faraón, porque yo estaré contigo y no descansaré hasta verte libre, dice el Señor. Porque te quiero bendecir, quiero que mi pacto en ti se cumpla, dice el Padre. Él te quiere llevar a esa tierra de Canaán, donde se levantó y alzó su mano y juró por él mismo que esa tierra nos pertenecería a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia. Esa es la tierra que el Padre te quiere dar. Esas bendiciones son las que Él te quiere dar. Pero necesitas creerle al Señor y dejar la esclavitud. Y pararte frente al faraón y decirle, desde hoy soy libre en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre, alabado sea el Señor, que siempre tiene una palabra para nuestras vidas, para animarnos, para instruirnos, para exhortarnos y para traer revelación de Él y ser mejores hijos al Señor, mejores hijos del Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que esta palabra no solo quede en su mente, sino baje a su corazón y sean oidores y hacedores de ella, para que la gloria de Dios sea puesta de manifiesto en la vida de cada una de nosotras, para gloria y honra de nuestro Padre amado, Dios Todopoderoso. Que Dios los bendiga, que Dios les dé una bonita semana y que estén de gloria en gloria y de bendición en bendición para la gloria de nuestro Rey. Que estén bien, bendiciones. Nos vemos el jueves. Dios les bendiga.